Salmo 83. Comienza diciendo: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabezas. La situación es que había enemigos que estaban rodeando a Israel, varias naciones juntas, ¿sí? No sabemos exactamente qué momento de la historia está relatando esto, pero sí dice de ellos que ellos rugían, que gritaban, lo que era aterrador para los que vivían en Israel o los que vivirán en Israel. Y no solamente eso, sino que ante la falta o inactividad supuesta de Dios, ellos alzan cabeza como que estaban orgullosos de su actitud, estaban soberbios, se creían ya vencedores, ¿no? Y el salmista desde allí, en medio de esa circunstancia de angustiosa, lo que le pide a Dios en el versículo 1 es: solamente habla, ellos rugen, pero vos con hablar solamente los vas a poder defender. Y no te estés quietos, sal de esa supuesta pasividad que creía el salmista que estaba contemplando, ¿no? Y el argumento para hacer esta oración está en el versículo 3, donde dice: contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Lo primero es decirle a Dios, recordarle a Dios en la oración es: somos tuyos, somos tu pueblo, y te están atacando a ti más que a nosotros, o sea, nos atacan a nosotros para atacarte a ti. Y que ellos usan astucia, cosa que al cristiano se le pide que sea, en ese sentido, que sea niño respecto a la malicia, dice Romanos 16 y también 1 Corintios 14. También lo hacen a escondidas, ¿sí? En medio de la oscuridad. Y no solamente eso, sino que la frase hermosa acá es: contra tus protegidos. Y esa palabra protegidos, tiene el concepto de escondidos. Y no solamente eso, sino también como que se esconde un tesoro. Y es como que el salmista le dice a Dios: nosotros estamos refugiados, protegidos por ti, porque para ti somos valiosos. Y donde el Salmo 27 nos dice, ¿no? Donde que el versículo 5 dice: Él me esconderá en su tabernáculo. Bueno, entonces la figura es: él se sentía protegido por Dios, pero veía que Dios no actuaba, y los enemigos se estaban cada vez enorgulleciendo más, envalentonando más, ¿no? ¿Y cuál era lo que escuchaba de ellos? Versículo 4 dice: han dicho, venid y destruyámoslo, para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Esto va en contra de las promesas de Dios. Dios le había dicho a Abraham que iba a ser una nación que iba a perdurar en el tiempo, ¿eh? Y que nadie iba a poder contra él. Y eso dice Génesis 22. Pero los enemigos querían directamente eliminar completamente la raza de Israel. Y esto, nosotros viviendo en esta época, nos damos cuenta que ha sucedido varias veces a lo largo de la historia, ¿no? Miren esto: porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Esto nos hace acordar a cuando Herodes y Pilatos, que no se hablaban, por agredir al Señor, dice que se hicieron amigos a partir de aquel día, ¿no? Dice Lucas. Y acá son enemigos que entre ellos también eran agresivos, se unen, ¿ven? De corazón a una, han hecho alianza. Y la palabra es ese pacto que cortan un animal por el medio, pasan juntos. Es un pacto sellado, firmado. ¿Quiénes? Bueno, la tienda de los enomitas, de los ismaelitas, Moab y los agarenos. Hace tú una lista de 10 naciones, ¿no? Edom son los descendientes de Saúl, los ismaelitas de Ismael, hermano de Isaac, moabitas descendientes de Lot. Agarenos no se sabe, puede ser de Agar o una tribu nómade. Después hay varias tribus que rodeaban ahí. Amón también era descendiente de Lot, pariente de Abraham. Amalek era de Saúl. Y Filisteos y Tiro eran naciones que varias veces habían agredido a Israel, ¿sí? Y al final termina diciendo: y el asirio, versículo 8, se ha juntado con ellos, sirve de brazo a los hijos de Lot. ¿Saben? Una clasificación que me encantó, que encontré por allí en algún libro de estudio, dice esto, ¿no? Que algunos estaban ligados por sangre con Israel y por lo tanto los movía el odio, ¿sí? Otros eran descendientes de Lot, y estos eran esclavos de sus deseos, que eran también, por eso lo atacaban. Otros eran vecinos de la zona, y estos eran por interés. Y otros eran como los asirios, lejanos, y lo hacían por poder. O sea, distintas razones movían a todos estos enemigos, pero todos iban en contra del pueblo de Dios. Y la fe, en estas circunstancias, en circunstancias difíciles como esta, busca hechos en la historia que demuestran que Dios obró a favor,
¿no? Y esto me hizo acordar ¿se acuerdan cuando en Romanos 8 dice, si no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no te dará? Como diciendo, mirá la historia, Dios ya hizo cosas grandes por vos. Bueno, y acá tenemos ejemplos. Como Madián, dice el versículo 9, es cuando Gedeón pelea contra ellos, eso está en Jueces 7 y 8. Contra Císara, eso está en Jueces 4 y 5, que Dios usó el arroyo de Sisón, nombrado acá, que impidió que los carros del enemigo pudieran avanzar. Que perecieron en Dor, que fueron hechos como tierra, dice como estiércol para la tierra, porque los cuerpos de los enemigos quedaron sin enterrar. Después en el 11 dice, pon esos capitanes como Oreb y Zeeb, como a Seba y a Salumna. Estos eran príncipes de Madián. O sea que Dios no solamente puede destruir a los ejércitos, sino también a las autoridades, a los poderosos. No hay nada que se pueda enfrentar a Dios cuando quiere atacar a los hijos de Dios, ¿no? Y el versículo 12 dice, ¿qué han dicho? Haremos para nosotros, heredemos para nosotros la morada de Dios. ¿Cuál era el objetivo de los enemigos? Apropiarse de la tierra que era de Dios y que se le había dado a su pueblo Israel. Y acá la oración del salmista, primero parece que está pidiendo venganza, pero después nos va a mostrar el verdadero sentido de la oración, ¿no? Dice, Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarasca delante del viento. La frase es que sean como una hoja que el viento la sacude y les lleva de cualquier lugar a otro y que no se puede estar en paz, no puede estar quieta porque el viento la mueve. Dice, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Allí era muy habitual que en los bosques la hojarasca se prendiera y era rapidísimo como consumía todo. Y esto es lo que pide el salmista. Persíguelos con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Eran cosas que los israelitas tenían miedo cuando andaban recorriendo los caminos, porque eran muy fuertes en aquellas épocas. Y es lo que le dice, que ellos tengan, el enemigo llega a tener miedo. Y el versículo 16 es lo que nos da la clave del pensamiento exacto de Asaf, ¿no? Dice, llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Observen que, si lo analizamos, no estaba motivado por la venganza, sino que ellos no creían que Dios podía ayudar a Israel. Y entonces él le dice, manifiesta tu poder, tu grandeza, destrúyelos, y cuando ellos sientan eso, que tengan vergüenza de haber enfrentado al Dios Todopoderoso, y reconozcan la soberanía de Dios y lo busquen. Eso es lo que dice el versículo, ¿no? Y el versículo 17 y 18 dice, sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, o sea, que lleguen hasta el lugar más bajo. Y desde ahí, versículo 18, conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Y acá hay dos frases, ¿no? Una le dice que conozcan que tú eres Jehová, o sea, que mantienes, que eres fiel al pacto que hiciste con tu pueblo. Pero la siguiente frase es que eres el Altísimo, que eres el Dios soberano, todopoderoso, que no necesita de nadie ni de nada y que es autosuficiente. Y por lo tanto, nadie, ningún humano se puede enfrentar a sus designios. Entonces, ¿saben? La enseñanza de este salmo, por lo menos para mí, es que el salmista estaba viendo que los enemigos eran poderosos, que se rodeaban, que humanamente era imposible luchar contra ellos y que aparentemente Dios estaba pasivo. Y en ese momento es cuando él eleva la oración y dice, Dios, yo sé que estás allí, porque ha habido hechos en mi vida que han demostrado tu poder, que me has defendido en forma milagrosa a lo largo de los años. Haz lo mismo, pero ¿para qué? No solamente para defenderme a mí, sino para que todos vean que yo estoy honrando al Dios verdadero, que tú eres el único Dios y que te reconozcan a ti. Ojalá nuestro corazón sienta esto a veces, ¿no? No solamente la venganza, la destrucción de aquellos, sino que aquellos entiendan que nosotros servimos al único Dios verdadero. Salmo 83, que el Señor les bendiga.